pero mi papá reconoció, tuvo la capacidad para advertir que nunca íbamos a tener la misma cultura con relación al negocio. Pero es con la compra de los hoteles cuando tenemos que volver a fusionar toda la tesorería y la parte financiera, y ahí empiezan las disputas, separarme de la empresa, dejar ahí a mi equipo y definir para no entrar en una confrontación fuerte con mi papá y por respeto hacia él, separarme de la empresa. Hoy tengo el privilegio de presentarles una profunda conversación intensa y reveladora con Juan Antonio Hernández, presidente ejecutivo de Grupo Autofin, una empresa familiar que ha dejado una huella indeleble en el sector automotriz, financiero, inmobiliario y turístico en México. Su historia es una mezcla poderosa de visión, esfuerzo y resiliencia, desde su niñez, marcada por el rigor y las exigencias de su padre, hasta su liderazgo actual compartido con su propio hijo, también llamado Juan Antonio, en medio de un grupo empresarial en proceso de transformación y reestructura. Juan Antonio no se guarda nada. Nos habla de la tensión natural entre generaciones, de la importancia de la identidad personal dentro del negocio familiar, del valor de construir acuerdos cuando el patrimonio se comparte y de cómo aprender a liderar sin dejar de ser hijo, padre o hermano. Si tú formas parte de una empresa familiar, sea como fundador, sucesor o miembro de la siguiente generación, este episodio te va a interpelar. Y si te preguntas, ¿cómo lograr que una familia empresaria perdure por generaciones? Aquí hay claves reales, sin adornos. Si este tipo de conversaciones te sirven, te inspiran o te hacen reflexionar, te invito a seguirme en Spotify, Apple Podcasts y YouTube y a compartir este episodio con otras familias empresarias. También coméntame aquellos temas que te llamen la atención y de los que te gustaría que habláramos más en el podcast. Y si algo de este diálogo resuena contigo, si tu familia está atravesando un proceso de sucesión, institucionalización o redefinición de su legado, no dudes en escribirme por LinkedIn. Estoy aquí para ayudarte a explorar juntos esos desafíos. Ahora sí, comencemos. Pero arrancando en tema, ¿qué parte de tu historia personal te conecta profundamente con el legado de tu familia? Mira, desde muy niño, mi papá se dedicó, se obcecó porque yo pudiera crecer rápido, pudiera madurar y pudiera hacerme responsable. Entonces, tuve desde los 8 años responsabilidades, los fines de semana laborales, desde los 13 ya todos mis periodos vacacionales eran para vender algún producto o servicio que estuviéramos comercializando en el grupo, y hacia los 16 años empecé a vender coches todas las tardes en Perisur con un traje azul, y de ahí en adelante pues nunca paré de trabajar. Entonces, es en el año de cuando cumplo yo 19 años, en que decido volverme ya independiente, económicamente hablando. Me enamoré, quería casarme, y fue el momento en el que me acerqué a mi papá, viendo yo las cosas muy simples, a pedirle que me financiara lo necesario para poder adquirir o rentar un departamento e ir poco a poco formando mi propio patrimonio a la par de estar estudiando mi carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Pero me enfrenté a una respuesta muy dramática de su parte. Me dijo, oye, yo nunca pensé que tú fueras a hacer un mantenido. Y la verdad es que eso me choqueó y me dijo, mira, tienes dos alternativas. La primera, olvídate de eso ahorita, termina tu carrera y cuando ya tengas lo necesario, pues empiezas a desarrollarte en el ámbito profesional, o sigue estudiando, pero ponte ya a trabajar en algo serio y empieza a conformar tu propio patrimonio. Y así fue, me acabé casando a los 23 años, 5 años después, pero me aboqué desde ese momento a trabajar de lleno. Y busqué en todas partes la mejor oportunidad laboral, me lo obsequió mi padre dentro de Autofin, en la parte de cheques devueltos, y empecé haciendo una gestión de cobranza que me llevó a poder desde ese momento tener ingresos variables muy adecuados, importantes y sobresalientes, y aprender el valor, yo te diría, más crítico de esta familia, que es el del esfuerzo, el del trabajo, el de la dedicación honesta para sacar adelante las cosas.
Y bueno, pues hoy es mi labor llevar esta misma filosofía de vida a la siguiente generación con mis 3 hijos y mis 2 sobrinos. Qué interesante ver cómo esta ley del esfuerzo, y siempre dicen que a los hijos hay que educarlos con un poquito de frío y un poquito de hambre, ¿no? Pero tu papá pues, lo llevó a ese extremo de ponerte alternativas. En algún momento me compartiste, Juan Antonio, que los inicios de tu padre vienen de una cuna muy humilde y de una eh, espíritu de esfuerzo, pero también con una visión espectacular de empresarial, de repente ver oportunidades en momentos cruciales y tomarlas y arriesgar todo por el todo. Llévanos un poquito en el transcurso del tiempo a 1970, un poquito a inicios de la vida de tu padre y después a cuando crea el grupo Autofin. Sí, pues mira, él desde los 7 años trabajaba para comer. Su madre venía de un extracto muy, muy humilde. No fue nuestra condición. Mi hermana y yo ya nacimos en una casa donde había que comer. También pasamos momentos difíciles. No todo fue riqueza desde el principio. Cuando yo estaba a punto de cumplir los 7 años es cuando se funda la empresa madre del grupo, que es Autofin. Pero mi papá sí tuvo que hacerse por sí mismo. O sea, trabajaba en una fábrica de zapatos, después vendía pastes en un cine en Pachuca, más adelante lavaba autobuses y hacía cuentas ahí en una central que tenía su padrastro en Pachuca de autobuses turísticos, y a los 18 años decidió venirse a la Ciudad de México para buscar fortuna. Se dedicó a trabajar todo el tiempo en temas de cobranza, de recuperación de cartera y de ventas, y finalmente, pues poco a poco empezó a liberarse de un sentido de pobreza que él tenía muy arraigado. Sabía, porque su abuela así se lo contaba, que él provenía de gente brillante en otras generaciones. Su abuelo y su bisabuelo habían sido gentes de mucho dinero. Entonces mi papá confiaba en su sangre y sabía que tarde o temprano, a través de la búsqueda, iba a encontrar la riqueza. Y así se dedicó, él conquista a mi madre, se vuelven pareja, y es mi madre quien imbuye un espíritu de ahorro muy marcado en la familia. Y esto le ayudó a mi padre, cuando yo estaba a punto de cumplir aquellos 7 años, a poder arrancar su primer negocio. Déjame, tocaste un punto a mí personalmente me resuena muchísimo cuando tengo la oportunidad de trabajar y colaborar con familias en temas de transición, sucesión, gobernanza y demás, que es el tema de la riqueza. Yo te preguntaría que en ese contexto, y viéndolo en tu vida personal y la de tu familia, ¿cuál es el activo más valioso de ustedes como familia? ¿Cuál es esa riqueza más importante que ustedes tienen como familia? Pues mira, la seguridad de nuestra relación, de nuestro vínculo. Eso en términos no monetarios, te puedo decir que es lo más trascendente que hemos logrado. Y nuestro prestigio, la fama que hemos adquirido como gente no nada más trabajadora y dedicada, sino que cumple con sus promesas. Entonces, te puedo decir que esos son los 2 mayores activos de la familia. Siguiendo un poquito con la historia, mi querido Juan Antonio, eh, ya tienes veintitantos años, ya te casas. ¿Cómo está el grupo ya en ese momento? Ya el grupo debe haber tenido, si empezó a los 7 años, 17, 27, casi 20 años. ¿Cómo te empiezas a tomar mayores responsabilidades dentro del grupo? ¿Y cómo es esta relación con tu padre? Pues mira, yo voy escalonando paso a paso y siempre bajo resultados. Nunca he tenido un ingreso fijo. Y la realidad es que al principio era de mucho respeto, de mucha comunicación en confianza, pero mi papá reconoció, tuvo la capacidad para advertir que nunca íbamos a tener la misma cultura con relación al negocio. ¿Por qué? Pues porque yo vengo de una formación académica mucho más nutrida, con mayores recursos de comprensión de herramientas, de medios
de procesos, de caminos para hacer que las cosas se logren. Mi cultura no fue venir de la pobreza con hambre. Yo siempre he tenido de alguna manera cómo poder administrar y gestionar una vida positiva. Hay factores de personalidad también, donde yo confío mucho en la gente, y mi papá es una persona que suele ser más desconfiada. Entonces, eso nos lleva a que mi papá siempre ponga a alguien ahí para que interceda entre los dos. Y ya que yo crezco y logro tener mayores responsabilidades, separarnos totalmente y servir de consejeros uno al otro, pero con total respeto y independencia. Esto cambió dramáticamente años después, pero en los años 95, más o menos con la crisis que se nos presenta en México, nosotros lanzando ese producto inmobiliario del autofinanciamiento que me corresponde a mí de dirigir, teniendo que yo renunciar a irme a estudiar el MBA a Harvard, donde ya me habían aceptado, y entendiendo que podía aprender más aquí de la dinámica empresarial mexicana y de mi padre en esos momentos coyunturales de crisis, donde a veces la tesorería no nos alcanzaba para cumplir y enfrentar los compromisos que teníamos, pues todo esto generó una formación muy rica que años más adelante, te repito, hicieron que cada quien en sus divisiones pudiera generar riqueza. Pero es con la compra de los hoteles cuando tenemos que volver a fusionar toda la tesorería y la parte financiera, y ahí empiezan las disputas, porque nos damos cuenta de que no pensamos igual acerca de un objetivo económico a determinado plazo. Déjame hacer un poquito de reflexión. O sea, la compra de los hoteles. Yo creo que nadie de los que somos mexicanos visualizaron que algún día el grupo de ustedes se iba a incursionar en un negocio hotelero de la envergadura y el tamaño en el que se metieron. ¿Cómo fue que se da esa oportunidad? ¿O tu papá la visualiza en ese contexto? Pero interpreto que hubo diferencias de opiniones entre ustedes. Mira, él siempre tuvo una gran visión para el tema inmobiliario, siempre la ha tenido. Entonces, en épocas de crisis, él compraba propiedades a muy buenos valores, y eso constituyó desde siempre un poco la alcancía de la familia. En caso de que algún negocio no fuera bien, no vaya bien, pues ahí tenemos un soporte importante. Entonces vio a Acapulco en primera instancia como eso, como el poder generar para mi hermana sobre todo, porque yo estuve muy activo toda mi vida en los negocios, mi hermana no fue así. Yo en este momento tengo 53 años, mi hermana 50, ella no es una persona activa dentro de la empresa, pero para ella poderle conformar algo que más o menos en términos de valor equivaliera a lo que yo ya estaba gestionando y que podía ser mi legado. Entonces decide incursionar en Acapulco, y por cómo se dan las condiciones, a partir del año 2002, donde empezamos a adquirir terrenos, en el año 2008 que terminamos el primer gran desarrollo, que era Mundo Imperial, no había condiciones económicas en el mundo para traer a un operador que pudiera darte a ganar dinero. Entonces nos vimos en la necesidad de nosotros traer a la gente con la experiencia y empezar a gestionar todo el negocio por nuestra cuenta. Así nació esa nueva división. Y vale la pena aquí apuntar que yo reconozco en mi padre no nada más una gente visionaria, sino una persona que no le tiene miedo a las barreras. Hoy en día Acapulco se nos ha caído muchas veces con los huracanes, con los problemas de seguridad y demás, y para él es un compromiso, es su palabra, seguir invirtiendo ahí y sacar ese reto adelante. A lo mejor habremos quienes digamos tras bambalinas, oye, pero esto no va a ser negocio, vamos a tardar mucho en que pueda llegar a hacerlo. Para él eso no importa, para él lo importante es el reto y la oportunidad que hay detrás de eso. Y así nació Autofin, con una promesa no muy clara de la riqueza que podía llegar a generar en una cultura donde era la empresa la que tenía que confiar en el cliente y no el cliente dar mensualidades anticipadas para ver en qué momento la empresa le cumplía y le entregaba el coche. Y bajo ese espíritu, pues nos hemos conducido todos estos ya casi 50 años que vienen a notas. Y dime una cosa, comentas que
pues la relación con tu padre ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Y ha habido momentos de quiebre importantes en los cuales los han llevado a ustedes a tomar decisiones desde el punto de vista de propiedad. Eh, ¿Cómo gestionaron estos momentos y cómo llegaron a esa conclusión de dividir los negocios, pero no dividirlos, pero tener un consejo de familia, desde el punto de vista de gobernanza y cuáles fueron esos, y qué lecciones han tenido al respecto? Bueno, mira, lo primero es que en el año 2007 las cosas llegaron a un punto ya de intolerancia y yo decidí separarme del grupo, lo cual pues operó por 5 años. 5 años yo estuve fuera del grupo. 5 años después y pasado el COVID, tuve que regresar porque empezamos a tener crisis de operación importantes y, por ejemplo, con el tema del banco, que se nos descapitalizó por razones obvias, naturales de la herencia del COVID, falta de confianza en los bancos pequeños que tuvieron grandes instituciones que nos depositaban lo conducente y con el afán de siempre cumplir y salir adelante de buena manera con todas nuestras obligaciones, yo me volví a integrar al grupo y empecé a resolver esto. Mi padre, por otra parte, a la muerte de mi mamá, decidió casarse, se volvió a casar y esto generó una especie de angustia e inestabilidad en los tres, mi padre, mi hermana y tu servidor. Entonces, mi papá, de una manera, yo te diría, muy benévola y realista, nos dijo en ese momento, oigan, yo ahorita les heredo y les entrego todas las acciones del grupo. Conformamos un fideicomiso. Y hablando primero del tema de propiedad, nos hizo la donación a cada uno de nosotros al 50%. Nosotros fideicomitimos esas acciones bajo determinados lineamientos y mi padre funge actualmente como presidente del Consejo de Familia. Entonces, nos dividimos también las responsabilidades. Ahora te hablo de gestión. Toda mi experiencia anterior como director general de Autofin México, director general de la arrendadora, presidente de consejo en este momento del banco y haber también dirigido toda la división automotriz, donde llevamos de 17 a más de 60 agencias, el total de la operación que el día de hoy tenemos. Él decidió que yo tomara esa responsabilidad. Hace 2 años y medio, mi hijo mayor, Juan Antonio también, ya somos 3 Juan Antonios, de 27 años ahora, en aquel entonces de 25, decidió entrar al negocio. Pude yo imbuirle de alguna manera el apetito, la ilusión por el negocio familiar durante toda su infancia y llegado el punto de acabar su carrera me dijo, oye, ya quiero participar. Entonces entró a participar y un poco con roces con el abuelo y demás, pero empezó con mi guía externa y demás a sacar muy bien las cosas y finalmente nos constituimos en esta división donde yo y mi hijo, que somos muy compatibles, trabajamos muy bien de la mano, tenemos un poco la misma filosofía generacional, cultural, el enfoque tecnológico de futuro, de división de funciones, de poder delegar en un buen equipo, del perfil de la gente con la que debemos de contar. Bueno, pues nos quedamos con la división financiera y la división automotriz. Y por su parte, mi padre y mi hermana conservan la división inmobiliaria y la división turística. Y ahí vamos, nos reunimos una vez cada bimestre, compartimos los números, compartimos las experiencias, compartimos los proyectos y como somos de cada lado el equilibrio de propiedad, pues tenemos mucho cuidado en llegar a sanos acuerdos, porque al final del día, pues lo importante es cumplir y llegar a la meta. Y comentas algo muy cierto, y me gustaría repetir un poquito para atrás, pero quisiera apuntalar este tema. De tener sanos acuerdos. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando tienes una fórmula en donde tienes 50-50, pues te puedes meter en un paro técnico de toma de decisiones y que puede poner en predicamento el negocio. Y lo que sí observo es que tú y tu hermana tienen esta inteligencia emocional suficiente para decir, no nos peleemos, veamos por el futuro y tratemos de tener una visión compartida de futuro de todo el grupo.
en ese sentido. Y déjame irme un poquito para atrás. Toman la decisión de salir. Y no me interesa saber cuáles son las razones, pero ¿qué hiciste en esos 5 años? ¿Qué tipos de reflexiones te llevó estando desde fuera, viendo la película desde la butaca, no siendo el actor? ¿Y qué son esos momentos de reflexión que dices, 5 años después voy a regresar? ¿Qué le puedes compartir a nuestra audiencia que les pudiera servir de lecciones y de aprendizajes? Es extremadamente interesante y importante la pregunta que me estás haciendo. Mira, aprendí a ser yo. Descubrí que yo no tenía por qué ser una copia de mi papá o un reflejo de mi papá. Y me di cuenta de una serie de errores o de vicios de personalidad, de confianza excesiva, que de alguna manera, cuando estás cotidianamente con un grupo de colaboradores sólido, importante, y todo el mundo te respeta y te dice que tienes razón, pues aprendí durante este tiempo a valorar las cosas desde fuera y a ganar mayor objetividad. Creo que ese fue el legado de esta incursión de abandono. Y otra parte importante es que tuve la oportunidad de colaborar para terceros. Yo nunca había trabajado fuera del grupo familiar y me contraté en una empresa basada en Estados Unidos y Canadá, con operaciones en Brasil, Uruguay y Argentina, dedicada al financiamiento automotriz mediante esquemas tecnológicos, una fintech, donde los algoritmos definían todo el tema de riesgo de los créditos, de cómo colocarlos, en dónde colocarlos, y aprendí muchísimo y conocí gente muy útil. Entonces, es diferente haber sido siempre de alguna manera el pastor, aunque vayas de la mano de alguien, a que un día te dicen, pues aquí eres el mismo, tienes que reportar un consejo en Nueva York, tienes que dar soluciones objetivas, bien fundadas, no es nada más que tú tomes las decisiones. Entonces fue extremadamente enriquecedor y creo que esto también me ha ayudado a poderle aportar a la familia un poco más de estructura. Te pongo un ejemplo. Hoy no estamos listos para hablar de institucionalización, porque mi papá sigue ahí. Y para él, cuando le explicas que un gobierno corporativo está basado en determinadas reglas y acuerdos que deben de respetarse, él dice, no, yo me levanto todas las mañanas, veo en qué dirección sopla el viento y a favor del viento vámonos con todo. Entonces, es un factor que tenemos que llevar también la paciencia, la prudencia, la amistad, el amor, el reconocimiento y el respeto por delante de lo que pueda llegar a ser sustantivo por definir dentro de la negociación. Sin embargo, interpreto, Juan Antonio, que en esta experiencia corporativa de 5 años fuera del negocio familiar, pues también viste las bondades de la institucionalización y del gobierno corporativo, ¿no? Y tú manejas, junto con tu hijo, la parte del banco, la parte de institución financiera, le pondrías ponerse en contexto, y la parte automotriz que representa, pues yo creo que el 80 o 90% de los ingresos eh, del grupo. Así Eh, es. Viéndolo en ese contexto y sabiendo que es una institución final, las instituciones financieras están tremendamente reguladas. ¿Cómo gestionas esta parte de institucionalización en la parte del banco y la institución financiera? Mira, el banco ya lo vendimos, pero estamos en espera de que se autorice a los nuevos propietarios para el cambio de control. Okay. Entonces, de alguna manera, seguimos siendo nosotros, la familia, los responsables de esto. Además, nos vamos a quedar en sociedad con los nuevos dueños. Entonces, vamos a seguir teniendo banco, pero sí en un carácter más de respeto y de sociedad a ciertas normas que efectivamente yo también como abogado y que me he especializado y he tratado de estudiar mucho de las normas de gobierno corporativo a nivel internacional, bueno, pues voy hacia allá. Créeme que voy hacia allá, soy un convencido del gobierno corporativo, pero en este momento hacer la transición completa del grupo es muy complicado. Dentro de nuestra división, mi hijo y yo sí estamos generando un cambio cultural importante
empezando por ahí, y fijando una serie de políticas, procedimientos, protocolos de gobierno, de instancias, de control, de comités, etcétera, etcétera, para poder ir robusteciendo gradualmente todo el tema de la operación. Y sí darle certidumbre al futuro, que es la única manera en la que lo vamos a lograr. Y tratando de redondar un poquito la conversación, ¿dónde ves el grupo en los próximos 10 o 20 años, Juan Antonio? Mira, ahorita estamos en proceso de una reestructura financiera importante. Los eventos de Acapulco nos han llevado a endeudarnos, la compra de los hoteles todavía no se termina de liquidar, hemos tenido operaciones no rentables en otros momentos, entonces estamos en un proceso de vender ciertos activos, como fue el caso del banco, y poder enfocarnos a lo que realmente es nuestro core. Y a partir de esa depuración, bueno, pues vamos a empezar en una reorganización operativa muy importante para poder fijar objetivos y métricas muy claras para cada una de las unidades de negocio. A partir de tener ese orden y salir de la pseudocrisis en la que estamos hoy instalados y que desgraciadamente derivó del COVID y de otras situaciones ajenas a nuestro control, tengo que sentarme con mi hermana y definir qué va a pasar a futuro en el tema de la propiedad. O sea, generar lineamientos acerca de los hijos, generar lineamientos acerca de qué tan involucrada quiere ella, sus hijos, mis hijos, yo, estar en el negocio, qué tanto lo vamos a institucionalizar y atraer a gente profesional que puede estar a cargo, ir haciendo los programas de transición, de transformación a que haya lugar. Pero sí, ese es el objetivo. Hoy el planteamiento es que mi padre se da una vez más 5 años para salir de la parte operativa y de gestión de lo que hoy sigue gestionando. Yo creo que en esta oportunidad, ya con el apoyo de su esposa y un plan, un programa más formal de retiro, lo va a acabar cumpliendo. Entonces va a quedar un poco en manos de mi hermana y de tu servidor el cómo podamos darle formato a esta nueva parte de la historia del Grupo Autofin México. ¿Qué tan alineados están en esta visión de futuro tu hermana que hoy tienen pues una participación accionaria igual? Pues mira, creo que bien alineados desde la perspectiva afortunada, yo te diría, de que ella no opera. Entonces, de alguna forma solo constata que las cosas sean, que estén en donde se dice que están, y ella pues respeta de alguna manera la experiencia y la forma en la que estamos operando el negocio. Entonces, eso ayuda, hay respeto, hay reconocimiento y hay una necesidad compartida. O sea, ahorita el foco es incrementar el valor del grupo en su conjunto y darle viabilidad técnica, aligerando todo el tema del apaciguamiento que traemos, reduciendo el apalancamiento, haciéndolo más manejable y poder empezar otra vez a crecer sanamente. Entonces, creo que en ese sentido los objetivos son compartidos y cuando tienes fines compartidos, la cosa se simplifica. Lo que tienes que ser es muy cauto, muy cuidadoso, tejer delgado, fino, y por ahí vamos. Pues el tema de cómo a las siguientes generaciones y la tuya propia, pues este tema de la inteligencia emocional se vuelve un factor importantísimo, no nada más las habilidades técnicas o profesionales para gestionar cierto tipo de negocio. La misma regla que utilizó tu papá de gestión, de esfuerzo, de meritocracia, ¿la emulaste con tu hijo cuando entró hace un par de años a trabajar contigo? Sí, cómo no, cómo no. Mira, él además de ya haberse graduado de su carrera de administración y haber recibido una calificación muy elevada y un reconocimiento muy importante con la medalla equivalente a la Gavino Barreda que da en este caso la Ibero, acaba de terminar satisfactoriamente estudios en la NADA en Estados Unidos de gestión de negocios automotrices específicamente, y es un chavo que sigue estudiando todo el tiempo, aunque ahorita no se quiere meter una maestría, está próximo a casarse. Sí es impresionante el nivel de dedicación que le mete a enterarse, a informarse, y esté donde esté, aunque esté de vacaciones, esté encima de la operación.
Entonces sí, efectivamente, yo veo cotidianamente ahí con él que logré imbuir este sentido de esfuerzo que no necesariamente en todos mis hijos hay. Mi hijo Miguel Ángel es un cuate más creativo, que está más volcado a querer vivir su juventud, está en un proceso ahorita de querer terminar la carrera, él está próximo a cumplir sus 25 años, pero bueno, yo creo que también hay que entender que en las familias pues no hay un molde, o sea, hay de todo, y que la empresa tiene que comprender ciertas cosas y poner ciertas reglas para que una cosa no contamine a la otra, pero hay que respetar, y al final del día el amor es lo principal desde mi punto de vista hacia el interior de la familia. Y estarás de acuerdo que también a los hijos que no están ni estarán probablemente metidos en la gestión de los negocios, pues también hay que dedicarles tiempo para que aprendan eventualmente a ser dueños responsables, ¿no? Y Claro. puedan participar en estas juntas de gobierno, de la toma de decisiones, porque eventualmente, pues el día que ya no estemos, ¿no? Se va a quedar esto, porque pues, realmente el día que nos vayamos no nos llevamos ni las maletas ni nada. Todo se queda, todo lo físico se queda en ese contexto. En este orden de ideas, Juan Antonio, ¿qué lecciones y aprendizajes te gustaría que dejarle a la audiencia de tanto los aciertos como los errores que como familia cometieron, que crees que les podrían ser utilidad a aquellas familias que hoy nos están escuchando? Mira, yo creo que no le puedes pedir peras al olmo. O sea, que la base es entender que cada uno de nosotros traemos una marca, una personalidad, un sello, y tú puedes, por supuesto, incentivar y motivar muchos comportamientos positivos, pero desde respetar la naturaleza de cada persona. Entonces, creo que sí, hay que tener paciencia, prudencia, poner reglas claras, entender muy bien hacia dónde te diriges, poderlo verbalizar, parafrasear demasiado claro, lo más objetivo que sea posible. Y tienes toda la razón, hay que enseñar a la gente a tener, a ser, no nada más a qué quiera él proyectar en su vida, no, no, no. En este caso, naces con un apellido, tienes un legado y tienes una obligación de comportamiento allá afuera en la calle, ético, puntual, respetuoso. O sea, ese tema de valores de familia, sí hay que ser como muy disciplinarios y enérgicos para aplicarlos. No castrantes, pero sí hay que estar ahí para llevar de la mano a los hijos y poderlos acompañar en el proceso de aprendizaje que todo esto requiere. Y lo demás, pues yo creo que el tiempo lo va dando. Es un factor de gestión donde no todo lo puedes anticipar, ni todo lo puedes prevenir o planear. Las cosas se van dando poco a poco y tienes que ir, lo dijiste muy bien, dedicándole tiempo a todos. Tienes que darte tiempo, empezando por ti, y tienes que darte tiempo libre para poder acompañar a los demás. Gracias, mi querido Juan Antonio. Me gustaría hacerte unas tres últimas preguntas. Cuando piensas en tus hijos o en las siguientes generaciones, que pues ya si tu hijo se va a casar, entonces en 5 o 6 años probablemente seas abuelo, qué miedo no te gustaría que heredaran? Mira, yo creo que la ansiedad que yo sí mantengo todo el tiempo de la figura de mi padre. O sea, la figura de mi padre es una figura muy impositiva, muy fuerte, y entonces hay momentos en donde me pregunto y me cuestiono cómo va él a apreciar o a valorar determinadas decisiones o acciones, no de mi persona, dentro de la gestión del negocio o en situaciones que yo pueda emprender en mi persona. Espero que realmente ese temor con el que yo sí crecí, queriendo el reconocimiento de mi padre en todo momento, ellos no lo tengan. Que ellos con más confianza, con más soltura, se puedan acercar a decir, oye papá, estoy pensando en esto, ¿qué me puedes recomendar? Y no que tengan el temor de que si no hay un acuerdo o un empate, pues pueda llegar a haber una mala cara. Eh, Creo también que es muy importante el mantener un diálogo firme y fijo acerca del futuro de los negocios, porque esto inspira y de alguna manera creo que en mi caso yo no lo tuve siempre.
la falta de guía de mi papá, el decir hoy qué hay y para dónde vamos es lo que se presente y vamos improvisando sobre el camino, el no tener una ruta clara, creo que también te genera cierta ansiedad. Entonces yo sí quisiera poder obsequiarles un mundo un poquito más estructurado. Y en ese contexto, ¿qué parte de ti esperas que nunca se pierda dentro del legado familiar? Pero un tema de ti. El buen sentido del humor, el ánimo por conversar, por llegar a un acuerdo. Sí me queda claro que puedo ser muy terco, muy necio, pero también al final del día creo que por la gente, la calidad de la gente que me rodea, mi gran esposa Manuela, mis bellos hijos también, que de verdad su empatía conmigo pues es un reflejo, es un espejo de quién soy, de cómo me manejo, la calidad de mis amigos contándote entre ellos, pues Gracias. hace que ese respeto no es hacia el dinero, no es hacia la posición, no, es hacia la persona, hacia el ser humano, el trato respetuoso, amable, ameno. Creo que eso es la parte que espero que nunca me endurezca y que si un día, bueno, me siento sin mi papá y tengo miedo de lo que hay que enfrentar, no empiece yo con esas neurosis de querer madrear y decir y ordenar. No, no, no. Que logre tener la paz interior adecuada para poder guiar algo en medio de una crisis, pero con ese afán propositivo y amistoso que me caracteriza. Gracias. Viniendo de una familia empresaria que hoy han logrado construir un patrimonio interesante, con los retos que tú ya nos planteaste, ¿no? De hoy la reestructura. Si mañana todo desapareciera lo material, ¿qué quedaría de tu historia como miembro de una familia empresaria? Pues ese sentido de orgullo de haber hecho grande o haber contribuido a hacer grande un país. O sea, de verdad, hoy, por ejemplo, veo hacia atrás proyectos que ya no existen. El fútbol, el Toros Neza, pues es un equipo que trascendió. Están por lanzar una serie televisiva interesante, que espero que tenga éxito. Reebok hizo una tirada de 1997 camisetas del Toros Neza que en 20 minutos se vendieron todas, desaparecieron. Entonces te das cuenta de que cosas que sembraste te nutrieron el alma. O sea, el tema no es de patrimonio, ni de recuerdos simples, sino de verdaderamente haber volteado a ver sonrisas, haber contribuido para que familias enteras, en este caso, pues más de 7,000 colaboradores que mantenemos, ves a los hijos contentos, que el espíritu de trabajo de tu colaborador es de un ánimo positivo, esas sonrisas, ese es el verdadero legado que creo que yo me voy a llevar y que puedes llevarte en caso de perderlo todo en tu último respiro. Hay que recordar, y no tocamos el tema, que el Toros Neza es un equipo de fútbol mexicano eh, que no sé si hoy sigue siendo parte del patrimonio de la familia de ustedes, pero transitoriamente sí lo fue. Entonces, para que todo el mundo entienda el por qué la relación de que haces tú en la correlación del tema del Toros Neza. Y Mira, finalmente, sí, ¿qué decisión personal, mi querido Juan Antonio, ha sido la más difícil que has tenido que tomar por el bien de la familia y del negocio? separarme de la empresa, dejar ahí a mi equipo y definir para no entrar en una confrontación fuerte con mi papá y por respeto hacia él, separarme de la empresa. Había proyectos muy importantes que se estaban gestionando muy bien, pero te repito, cuando discrepas y dices, oye, esto es prioritario y aquí hay que meter el dinero, y alguien te dice, no, perdóname, pero lo es allá, empiezan a haber roces y conflictos ya de otra naturaleza, porque te empiezas a comparar. O sea, no es nada más el proyecto. Cuando tú eres el proyecto o así te sientes, llega un momento en el que la competencia es insostenible. Creo que fue la mejor decisión, la más prudente, nos dejó enseñanzas a los dos, sin duda, que hacen que hoy la conversación sea mucho más respetuosa, mejor intencionada, ya no de reto, de confrontación, pero fue la más difícil. Así como tú aprendiste muchísimo de esa salida del negocio y que nos compartes que fue la decisión más difícil, ¿qué papá encontraste de regreso cuando regresaste 5 años después al negocio?
Pues mira, un papá con menos tiempo por delante y por lo tanto más desesperado por hacer cosas grandes, por lograr tener más éxitos, más honrones y por lo mismo un poco más intolerante ante el tema de la edad, pero muy consciente de que el tiempo se le está acabando, lo cual también juega en este sentido positivo que se vio reflejado en la transmisión de la propiedad, de las acciones, en la generación de estos pseudo órganos de gobierno del Consejo de Familia, de un sistema de reporte muy puntual que tenemos y respetuoso de la toma de decisiones. Creo que él, por otra parte, mi Alex, hoy está más consciente de la necesidad de reestructura que tenemos en el grupo, de abandonar proyectos que para él desde hace muchos años sueña que van a ser grandes éxitos y que pues ya llevamos años y no están todavía funcionando. Entonces, él está mucho más dispuesto a poder ceder terreno en virtud de esa conciencia. Pues no sabes cómo te agradezco, mi querido Juan Antonio, estos minutos que me has dedicado y que le has dedicado a las familias que nos ven, a otro episodio más de Familias en los Negocios. ¿Qué te llevas de esta conversación, mi querido Juan Antonio? Pues un enorme agradecimiento con la vida, porque a veces hablar de uno es vituperio, pero cuando tienes la oportunidad de reflejarte a ti mismo en las palabras que expresas sobre lo que has logrado avanzar hasta estas alturas, pues te llenas de satisfacción, de orgullo, y el poder compartir mensajes que quizá puedan llegar a ser útiles para alguien más, pues es extremadamente poderoso. Esa es la parte que me lleva. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste, mi querido Juan Antonio. Igualmente, querido Alex. Esta conversación con Juan Antonio Hernández nos deja lecciones profundas para cualquier familia que busque trascender. El legado comienza en la casa. La cultura del esfuerzo se forja desde la infancia. Cada generación debe encontrar su camino. No se trata de replicar al fundador, sino de construir una nueva visión con respeto y autonomía. El gobierno familiar y la propiedad compartida requieren acuerdos sólidos y también inteligencia emocional para sostenerlos. No todos los hijos operan, pero todos deben prepararse para ser dueños responsables. Una labor titánica. Institucionalizar es un acto de responsabilidad con el futuro. Quizá lo más potente que nos deja Juan Antonio es una convicción de que el verdadero legado está en las personas, en las relaciones sólidas, en el prestigio que se construye con hechos y en el impacto positivo que una familia empresaria puede tener en su país y con su familia. Si tú formas parte de una familia empresaria y estás buscando cómo fortalecer la transición generacional, cómo profesionalizar tu estructura o cómo preservar la armonía y el legado en el tiempo, sígueme en tus plataformas favoritas y contáctame en LinkedIn. Estoy convencido que juntos podemos construir un mejor futuro para tu familia y para tu empresa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Familias en los Negocios.